Agustín y otros no hubieran dicho que este texto habla del pecado original. Hubiera sido más fácil. Pero evidentemente tenemos esas interpretaciones sobre la mesa. Pero este texto no habla del pecado original. Habla de las consecuencias originales en virtud del pecado de Adán. Es cierto, cuando Adán pecó, ¿sí? Cuando Adán desobedeció a Dios, él como cabeza federal, como representante de toda la raza humana, en virtud de esa representación y por su rol como representante, se nos imputa su pecado a nosotros, a todos los seres humanos. ¿Sí me explico? Él peca y ese pecado es la causa de que la muerte entre y el pecado entre. Pero nosotros no somos responsables de su pecado. No nacemos siendo responsables de su pecado. Ninguna persona nace siendo responsable del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 18 es que la obra de Cristo anula eso. Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando Pablo escribe esto y da esa primera declaración en el versículo 12, hace una pausa. Del versículo 13 al versículo 17 hace un paréntesis para explicar lo que acaba de decir en el versículo 12. Y luego retoma su línea argumentativa en el versículo 18. Entonces podríamos leer el versículo 12 junto con el 18, porque esa es toda la unidad de su pensamiento. Vamos a leerlo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, o por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Luego dice el versículo 18. Así pues, ahí es la continuación del versículo 12. Tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Difícil, ¿no? Muy bien. Supongamos que por un momento participamos en alguna forma del pecado de Adán. Activamente. Del pecado. Supongamos que por un momento el pecado original es posible, según algunos intérpretes. El versículo 18 dice que la obra de Cristo anula eso. Lo remueve, lo cancela. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es suficiente para hacerlo. Voy a ponerlo de esta manera. Si nosotros, todos los bebés nacen con el pecado de Adán, ¿qué pasa cuando mueren? ¿Son condenados? ¿Son condenados? O sea, cuando un bebé nace sin tener la posibilidad incluso, por ejemplo, de haber sido bautizado, como algunos dicen, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Es condenado? Pero el que tuvo que ver en el pecado de Adán. La única consecuencia para todos nosotros con relación al pecado de Adán es la muerte. Nosotros no somos responsables del pecado de Adán. No somos responsables. Adán es el único responsable de su pecado. Pero por Adán existe la posibilidad del pecado y evidentemente la muerte se extiende a todos. En pocas palabras, nosotros fuimos actores pasivos en eso. Fuimos actores pasivos. O sea, se me imputó algo sin que yo hiciera algo. Pero así como se me imputó ese pecado, entre comillas, original, la cruz entra allí y anula eso, lo cancela, lo remueve. Ahora, ¿de qué somos culpables? De nuestros pecados.
de nuestros pecados personales. De eso sí somos responsables, evidentemente. Jack Cottrell al respecto de esto dice: gracias a Cristo, ningún infante nace pecaminoso, depravado o condenado. Todos sí se enfrentan a la inevitabilidad de la muerte física, pero en tanto que la muerte física se deriva de la muerte de Adán, esta también será anulado en la resurrección final de los muertos. Cada bebé que así fue concebido y nacido en un estado de redención y salvación es evidentemente cobijado por la gracia original. Los dones de justicia, justificación y vida son recibidos universal y automáticamente por cada infante como medio de salvación del pecado de Adán. Este es el único universalismo, entre comillas, aquí en este pasaje. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué pecamos? Yo estoy convencido, todos los bebés nacen en ese estado de gracia original, en virtud del sacrificio de Cristo, no por su mérito, no por su mérito. Ahora, algunos, como por ejemplo la teología reformada de los calvinistas, dicen que todos los seres humanos, en virtud del pecado de Adán, heredamos una culpa, heredamos la culpa de Adán. Nacemos corruptos, nacemos depravados totalmente. Eso no es verdad. No es verdad. Si es así, si todos nacemos depravados, corruptos, ¿qué pasa cuando un bebé muere? Entonces ellos explican, no, la misericordia y la gracia de Dios lo cubre, pero no explican cómo. No explican cómo Dios aplica eso. Simplemente le dicen, no, la obra y la gracia y la misericordia de Dios lo cubre por las virtudes de Cristo. Sí, pero ¿cómo? El versículo 18 lo explica. Por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, ese sacrificio de Cristo quita o nos justifica, cancela esa responsabilidad nuestra con relación al pecado de Adán. ¿Qué si heredamos en virtud del pecado de Adán? La muerte. Pero no la muerte espiritual. La muerte física. La muerte física. ¿En qué momento entonces morimos espiritualmente? ¿En qué momento? Vamos a Romanos 7. Este es Pablo hablando. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley. ¿En qué tiempo vivía sin la ley? Romanos 7, 9. Vamos a leerlo del versículo 9 al 11. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué momento Pablo vivía sin la ley? ¿En qué época de su vida? Está hablando de su vida. ¿En qué momento? Cuando era niño. Dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿En qué cosa? En mis delitos y pecados. ¿Eso qué significa? Que aunque todos nacemos con esa gracia original, cuando llegamos a una edad de responsabilidad que la Biblia no especifica qué año es, solamente que llegamos a esa edad, perdemos ese estado de gracia original y morimos en nuestros delitos y pecados. Es lo que dice Pablo en Romanos 7:9. Veamos el versículo 10. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Me mató. Ahí muero yo espiritualmente. Entonces, soy responsable por mis pecados, pero Adán sigue siendo responsable por su pecado.
A mí no se me pide que me arrepienta del pecado de Adán, sino de los míos. De eso es que se me pide que me arrepienta. De mis pecados, no de los pecados de Adán. Aquí es donde yo digo que la obra todo suficiente de Cristo tiene ese alcance. Tiene ese alcance. La obra suficiente de Cristo fue suficiente para justificar a esos que fueron imputados de forma pasiva con el pecado de Adán. El sacrificio de Cristo imparte en ellos una gracia original. Entonces, en virtud de que el texto está hablando de las obras suficientes de Cristo, no podemos hablar de un pecado original, pero sí de una gracia original. De eso hablamos. De eso habla el texto. Claro, cuando nosotros llegamos a cierta edad de responsabilidad, no sabemos qué edad es esa. Llegamos a esa edad. Cuando llega el mandamiento, somos conscientes de nuestro pecado. En el versículo 20 va a explicar Pablo cuál es la función de la ley allí. Pero somos conscientes de nuestro pecado. Ahora, en esto, mis hermanos, por eso es tan importante, y amigos, que veamos el privilegio que tenemos de que nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano. Que tenemos la posibilidad de comunicarles el evangelio desde que son pequeños. De modo que cuando lleguen a ese momento en donde la ley les hace ver su transgresión y su maldad, ellos tengan a disponibilidad el evangelio, porque va a llegar un momento en la vida de nuestros hijos en que el pecado, la ley, los va a matar. Y si no hay nada, van a permanecer en muerte. Por eso es tan importante que nosotros comuniquemos el evangelio. Es un privilegio, hermanos. Es un enorme privilegio. Miren el alcance de la cruz. Mira la obra todo suficiente de Cristo en la cruz. Y esto no se trata de nosotros, de nuestros méritos, de lo que hacemos. Se trata de Cristo, de la obra soberana de Dios en Cristo. Esto habla todo de Cristo, nada de nosotros. ¿Quién pudo haber pensado en algo así? Solo Dios. Desde Adán hasta ahorita, la cruz ha sido eficaz. Ha sido eficaz. Ese es el privilegio que tenemos, hermanos. Enséñele a sus hijos la Biblia. Enséñeles a sus hijos la palabra. Edúquenlos conforme a la disciplina del Señor. No le den la oportunidad al mundo de entrar ahí, porque si entra el mundo, los va a asesinar definitivamente. Es el privilegio que tenemos de que nuestros hijos escuchen el evangelio. Porque va a llegar un momento en que cuando cobren conciencia del pecado, van a morir. Van a morir. Y ustedes se van a dar cuenta de eso. Va a ser evidente que mueren. Va a ser evidente. Ustedes se van a dar cuenta. Eso ocurre como entre los 11 y los 13 años. No sé, depende. Pero ocurre. Ustedes se van a dar cuenta. No es mi niño. No, no es tu niño. Murió en sus delitos y pecados. Y necesita el evangelio. Y tenemos la oportunidad de compartirle el evangelio. Pero si tú no conoces el evangelio, ¿qué le vas a compartir? ¿Qué le vas a dar? Si no entiendes ni siquiera cómo funciona el evangelio en ti. Lo máximo que tal vez le puedes decir es, ve a la iglesia. Hermanos, eso a mí conmovió mi corazón. Conmovió mi corazón. Yo entendí el privilegio que tuve de enseñarle a mis hijos la Biblia.
Cuando mi hija de 11 años me decía, me quiero bautizar, me quiero bautizar, me quiero bautizar, era porque había muerto en sus delitos y pecados. No se trata de ser parte de la iglesia. Se trata de ser parte de Cristo. Entendamos el alcance de su cruz. Entendámoslo. Es más profundo de lo que imaginamos. El alcance. No lo podemos reducir a nuestras tradiciones, a nuestras ideas, a nuestras limitaciones, a nuestras denominaciones. No lo podemos capitalizar como si fuera nuestro. No. La obra de Cristo es libre y soberana. Es un privilegio. Cuando tus hijos lleguen ahí, tú vas a tener la oportunidad de compartirles el evangelio. Y a cualquier persona. A cualquier persona. Por eso tenemos el ministerio de futuros profetas. No lo tenemos para contarles historias del arca solamente, sino para que ellos lleguen a un momento en el que cuando entiendan que su pecado los acaba de matar, sepan a dónde ir. Y tú también sepas a dónde ir. Pero el ministerio de futuros profetas nunca va a asumir tu responsabilidad de que tú compartas con tus hijos el evangelio. Eso es tu responsabilidad. Lo que sigue en los versículos 13 y 14 son argumentos que comprueban el segundo punto crucial, es decir, que la muerte de todos es el resultado del pecado de un hombre. De hecho, estos versículos parecen haber sido diseñados para tal fin. Básicamente, lo que hace Pablo aquí es responder a una objeción de los lectores judíos. En Romanos 4:15, él había dicho, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces ellos se tomaron de ahí para decir, si no hay, si donde no hay ley tampoco transgresión, eso quiere decir que antes de Moisés no existió pecado. Esta fue la objeción de ellos hacia Pablo. Y Pablo dice, no, mira lo que dice el versículo 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. En el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Entonces lo que está haciendo Pablo es rebatiendo ese argumento. Pablo dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Los que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán no pueden ser todas las personas, puesto que todas las personas que murieron antes de la ley de Moisés murieron por sus pecados personales que ellos cometieron y que acarrearon su muerte. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el diluvio. Pablo nunca estaba diciendo de ninguna manera que no había habido pecado antes de la ley de Moisés y que no había habido ley antes de la ley de Moisés. Solamente está diciendo que donde no hay ley, no hay transgresión a la ley. Y para eso usa dos palabras en griego, una que traduce errar en el blanco, otra que traduce delito. La segunda es la que está usando aquí, delito. No hay forma de violar una ley si no se estipula como delito. Si no hay una ley, no hay delito. Es lo que Pablo está diciendo. En ningún momento él dijo, no hay pecado, no hay ley, porque incluso hubo leyes que posiblemente las personas que vieron antes de Moisés transgredieron. ¿Por qué razón, por ejemplo, Dios destruyó Sodoma y Gomorra si no había ley? ¿Por qué razón destruyó el mundo entero en el diluvio si no había ley? Y así con muchas otras cosas.
De hecho, en Romanos 1, 18 al 32, él dice que la ley escrita en el corazón, si es violada, produce la muerte. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo. Entonces, Pablo no está diciendo que no había ley antes de Moisés y que no había pecado antes de Moisés. Evidentemente, lo que está diciendo, lo que pretende demostrar es que desde Adán hasta Moisés, todos murieron. ¿Por causa de qué? Del pecado de Adán. Pero otros murieron por sus propios pecados. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo fue la transgresión de Adán? Eso también hay que aclararlo. Fue una decisión voluntaria, consciente y deliberada de desobedecer un mandato de Dios. Y así fueron, como señalé anteriormente, la mayoría de los pecados cometidos por la mayoría de las personas, incluso antes de que llegara la ley de Moisés. Entonces, ¿a quiénes se refiere Pablo como personas que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán? ¿De qué se trata no pecar de forma semejante a la transgresión de Adán? En primera instancia se refiere obviamente a los infantes, niños pequeños y algunos con discapacidades cognitivas. A ellos es quien se refiere al utilizar la cláusula incluso. Un pecado que no es como la transgresión de Adán es uno que no es voluntario, deliberado y personal. Aquí les decía hace un momento, a nosotros se nos imputó eso de forma pasiva. El pecado es el pecado, o sea, es el pecado que todos cometemos de forma representativa en Adán, en el jardín del Edén. Ese es el único tipo de pecado que algunos han cometido, incluso a veces ellos mueren. ¿Quiénes? Los bebés. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La muerte. Por lo tanto, únicamente un grupo como los infantes que no han cometido pecados personales y que a veces mueren de todos modos, puede demostrar verdaderamente el punto de Pablo de que la causa real de la muerte humana es el pecado representativo de Adán. Eso es lo que pretende demostrar Pablo del versículo 12 al 14. Pero sin lugar a duda, la suficiencia de la cruz canceló completamente el pecado de Adán en nosotros. ¿De qué somos juzgados? De nuestros propios pecados. De modo que el pecado original no existe. Si tu hijo muere siendo un niño, va al cielo. ¿En virtud de qué? De la obra de Cristo. No que él sea inocente. No está hablando de eso. ¿Cómo lo aplica? Se aplica por medio de la obra de Cristo. Entonces ese pasaje habla más de una gracia original que de un pecado original. Si lo vamos a poner en esos términos. Ok, la segunda parte, que es la más importante de todas. La obra redentora y todo suficiente de Cristo. Versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por ese reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El don de la gracia de Dios se extendió para abrazar a todos los que han sido afectados por el pecado de Adán y ha cancelado y anulado completamente las consecuencias totales del pecado de Adán para toda la raza humana. Por otro lado, el mucho más referido a la cruz de Cristo significa que el estado de salvación al que nos lleva es un estado mucho mejor que el que se perdió en Adán. Pero ese mucho más de la gracia de Dios y el don de la cruz de Cristo implica que nos salva no solo de las consecuencias originales del pecado de Adán, sino que también es capaz de salvar a toda la raza humana de las consecuencias de sus propios pecados personales en los cuales morimos. ¿De acuerdo?
Y de hecho, cancela todas las consecuencias para los que personalmente aceptan el don gratuito de la gracia por medio de la fe. Por eso es que es por la gracia por medio de la fe. Tienes que poner tu fe en Cristo. De otro modo, eso no está disponible para ti. Si no pones la fe en Cristo, no hay salvación. En el versículo 16, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El acto salvador de la obra de Cristo es mucho más eficaz que el pecado de Adán. Es decir, es capaz de anular los resultados universales de ese pecado singular, sino que también es capaz de cancelar las consecuencias de los pecados personales de los muchos o de todos. No solamente para algunos elegidos, ¿no? Para todos también. El versículo 17 nos habla de un contraste poderoso, muerte y vida. Por la transgresión de un hombre reinó la muerte. Mientras que por un solo hombre, Jesucristo, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí es importante señalar que el alcance de la obra de Cristo es superior a la transgresión de Adán. Y de hecho, una de las objeciones de los judíos era: ¿puede hacer un solo acto de justicia de un solo hombre todo eso? Y Pablo dice, claro, así como el acto y el pecado de un solo hombre afectó a todos, el acto de un solo hombre, Jesucristo, puede afectar a todos. Ese es el contraste. Y es de esa forma en que Adán es tipo de Cristo. La obra de Cristo tiene la capacidad de contrarrestar los resultados del pecado de Adán, pero no solo eso, sino que es lo suficientemente abundante como para borrar también los efectos de nuestros pecados personales. Ese es el alcance. En el versículo 18 y 19 dice, una vez establecido el hecho de que el acto singular de Cristo es diferente al pecado de Adán en muchos aspectos, Pablo vuelve al punto principal con el que comenzó el versículo 12. Ahora se centra en un aspecto en el que ambos son iguales. Esto es la amplitud o el alcance de los efectos de cada uno. Tal como el pecado de Adán tuvo un efecto universal, así también lo tuvo la cruz de Cristo. Este punto pretende reforzar nuestra seguridad de que la cruz de Cristo es digna de nuestra confianza. No hay por qué dudar de su poder universal y plenamente suficiente. Es lo que dice Jacques Cottrell al respecto. Una transgresión condenó a toda la humanidad, el pecado de Adán. La obra de Cristo, su acto de justicia, resultó en justificación para todos los hombres. Ahora, recuerden, una vez caemos de ese estado de gracia original, estamos en nuestros delitos y pecados, muertos ahí. La única manera de salir de ahí, nuevamente, es por medio de la obra suficiente de Cristo. Solamente eso. No hay otra forma. No podemos ser justificados de otra forma. Por eso nuestras buenas obras no sirven. Para nada. No sirven. Necesitamos de la obra de Cristo en nosotros. Muy bien. Ahora viene el rol que cumple la ley. Versículo 20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? La ley se introdujo para que aumentara la transgresión. Esto significa que la ley, ojo a esto, sirvió para que aumentaran en el hombre la conciencia de la gravedad y el poder del pecado y de la condición pecaminosa que trajo al mundo, el pecado o la transgresión de Adán. La ley sirvió para magnificar la realidad del pecado e intensificar el sentido de desesperanza del hombre a luchar contra él. Es lo que pasa con Pablo en Romanos 7. Pablo habla de forma desesperada del efecto que está teniendo el pecado en él, pero lo supo por la ley. Porque la ley se establece con el fin de aumentar la transgresión. Y cuando aumenta la transgresión, aumenta la conciencia de que el pecado realmente es maldad. Eso es lo que pasa. Otra pregunta que surge aquí es, ¿por qué Dios quería aumentar de esta forma la transgresión? ¿Qué bien podría venir de una acción así?
La respuesta la tiene el resto del versículo. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto es muy hermoso lo que les voy a leer. Cuando el hombre se enfrenta a la ley en cualquiera de sus formas, este ya no puede negar que es pecado. Es lo que pasó con Pablo. Por consiguiente, al aumentar en el hombre la conciencia de la gravedad de su pecado, la ley aumenta su sentido de necesidad de la gracia de Dios. Ojo a esto. Al aumentar en el hombre la conciencia de la gravedad de su pecado, la ley aumenta su sentido de necesidad de la gracia de Dios, haciendo así que la gracia se reciba más fácilmente y así aumente. Dios quiere que la gracia aumente para que pueda derrotar el pecado y la muerte y que reine triunfalmente el final por medio de nuestro Señor Jesucristo. Donde aumenta, como dice el versículo 20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando sobreabunda el pecado, cuando entendemos que nuestro pecado es maldad y que estamos realmente mal, la ley hace que la gracia sobreabunde. Es decir, despierta en nosotros esa necesidad de la gracia de Dios. Cuando nos entendemos como personas perdidas, porque la ley nos hizo entender eso, porque la ley nos hizo entender que nuestro pecado nos pone en una posición difícil penalmente con Dios, sobreabunda la gracia. Aumenta en nosotros esa necesidad de la gracia de Dios. Por eso no es la ley la que salva, es la fe. El reino del pecado y de la muerte no es la última palabra. Adán no es el vencedor, Jesús lo es. Todos y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de ser justificado mediante la obra suficiente y victoriosa de Cristo. La obra de Cristo es excelente y su alcance universal y eterno. Sin embargo, es necesario poner la fe en Cristo y en su obra para que dicha justificación sea una realidad. De eso habla este texto, de la obra todo suficiente de Cristo. Muchas gracias, mi amor. ¿Sí? Por si alguien lo quiere. Es en serio. Está grande, no es cachorro. Entonces, los interesados pueden hablar con Víctor a la salida, por favor. Van a regalar, es un perro hermosísimo, dorado, precioso. Yo hoy le ofrecí a don Alfredo la posibilidad, entonces, pues si lo quiere. Es juicioso. Sí, es muy. Bueno, no sé si lava el plancho, pero. Listo, esos son los anuncios para esta semana. Chao.
Chapa del Sur, en casa de Daniel y Patricia, jueves 7 de la noche, allá por el sur. Charla en inglés el viernes 6 p.m., lugar, terraza, acá en San Diego, en el piso 12. Tiempos universitarios, despedida de Valentina en casa de Daniel Serrano Valentina. Vale, la vamos a extrañar mucho, la queremos mucho. En la casa de Esteban. Listo, reunión de familia, se encuentra en Santiago el viernes y el servicio dominical el domingo acá para seguir estudiando Romanos. Muchas gracias por venir, Dios los bendiga y que pasen buenas noches.